Mis queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente en este primer día de la semana, hermanos, domingo 13 de septiembre. Estamos compartiendo, hermanos, la palabra de nuestro Dios para poder meditar en el mensaje que tiene Dios para nosotros, esperando que ese mensaje, hermanos, nos ayude a nuestra vida espiritual, nos ayude a nuestro crecimiento y sobre todo, hermanos, que podamos mantenernos firmes en nuestra fe. Gracias por darme la oportunidad de poder entrar a sus hogares a través de este medio. Y hermanos, pues antes de iniciar me gustaría primero que nada ponernos en manos de nuestro Dios a través de la oración, para que sea Él el que nos guíe en esta ocasión y podamos estudiar, tener así el estudio de la palabra de nuestro Dios. Les invito a orar. Eterno Dios, Padre de amor y de misericordia, gracias, Señor, por este día que nos regala la vida, la medida de salud, Señor, que podemos disfrutar, y el tiempo también, Padre, para poder meditar en su palabra. Suplicamos, Señor, para que este mensaje sea el necesario en nuestra vida espiritual y usted ponga las palabras adecuadas en su siervo, Señor, que ha de compartir el mensaje en esta ocasión. Padre bendito, gracias por todos mis hermanos y amigos que escuchan esta clase. Quiero pedir por ellos, Señor, para que usted los bendiga en todos los aspectos de su vida, Padre, y sobre todo en el aspecto espiritual, Señor. Que podamos seguir adelante, creciendo, aumentando nuestra fe y manteniéndonos firmes, Padre bendito, tomados de su mano ante las adversidades que se presentan en nuestra vida. Nuestro Dios, suplicamos también perdón si en algo le hemos ofendido y pedimos que nos ayude, Padre, para ser mejores cada día, ser semejantes cada vez a su Hijo Jesucristo. Ayúdenos, Señor, en nuestra vida espiritual y en nuestras luchas del día a día para salir avante, Señor, siempre tomados de su mano. Nos ponemos en sus manos, Padre eterno, pidiendo su bendición y su ayuda a través del glorioso y santo nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, pues como ya saben, vamos a iniciar con una lectura para que sea el tema de esta ocasión el que esté fundado en la palabra de Dios y no en ideas o pensamientos humanos. Estaremos dando inicio, hermanos, en esta ocasión a una lectura la cual vamos a encontrar en Gálatas. El autor de Gálatas es Pablo y nos escribe en este capítulo número 5, en los versos 16 y versos número 17, escribe las siguientes letras y dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense, hermanos, lo importante que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nos invita, hermanos, a andar en el espíritu y también nos exhorta a no satisfacer los deseos de la carne. Es una expresión, hermanos, que Pablo está usando metafóricamente para decir que nosotros no le demos gusto a lo que nuestra mente, nuestros sentidos humanos desearían hacer. Por ahí comentaba algún escritor que el pecado es un deleite, porque le da sensaciones, le da placer al cuerpo, pero también entendemos, hermanos, a través de la escritura, que la paga del pecado es muerte. Y dice Pablo, explica esto de una manera muy, muy general, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice, y el del espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí. Hay una lucha, hermanos, entre nuestra carne, en nuestra humana debilidad, en nuestros deseos, en nuestras pasiones, que se está contraponiendo a la vida espiritual que debemos llevar de acuerdo a lo que pide Dios. La carne contra el espíritu. Y es precisamente ese el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, hermanos. Es un tema, hermanos, que todos tenemos esa lucha. Es un tema que espero nos ayude, hermanos, a darnos cuenta de cuál es nuestra lucha. Es un tema, hermanos, que espero también nos ayude a darnos cuenta con objetividad a qué le estamos invirtiendo más. Porque si estamos conscientes de eso, podemos hacer los cambios, hacer los ajustes, sabiendo que estamos a tiempo. ¿De qué debemos darnos cuenta, hermanos, al hablar de la carne y del espíritu como una lucha? Hay varias cosas que tenemos que entender
Y la primera de ellas, hermanos, es entender qué significa andar en el Espíritu. El apóstol Pablo es como inicia el texto que leímos en Gálatas 5, 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu, mis queridos hermanos, como cristianos nosotros podemos entender que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que se nos ha dado a través del bautismo. Es ahora el Espíritu quien obra en nosotros, pero no de una manera milagrosa, no de una manera poderosa como obró en los apóstoles. El Espíritu Santo, hermanos, va a obrar en cuanto a nuestro conocimiento de la palabra de Dios, en cuanto a que nosotros, hermanos, lo alimentemos estudiando y llenándonos con la palabra de Dios. Si usted, mi querido hermano o hermana, no se está alimentando con la palabra de Dios, su espíritu está débil, su espíritu está flaco, su espíritu no tiene la fuerza para luchar contra los deseos de su carne. Y dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu. Esta palabra andad se traduce como modo de vida, vivir en el Espíritu. ¿De qué manera nos vamos a dar cuenta, hermanos, que andamos en el Espíritu? Cuando nosotros dejamos de lado los deseos de la carne. Pablo ya nos explica en el verso número 17, estos se oponen entre sí. El Espíritu contra la carne contra el Espíritu, y están, hermanos, para que no hagamos lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que como cristianos nuestro propósito aquí en la mente y en el corazón es hacer la voluntad de Dios. Y en eso todos vamos a estar de acuerdo, porque no nos hicimos cristianos, no nos convertimos en cristianos, no decidimos seguir a Cristo para seguir haciendo nuestra voluntad. Pero hay una lucha y tenemos que estar conscientes. Mismo Pablo, hermanos, lo explica de una manera, podemos decir, más amplia, cuando le escribe una carta a los hermanos que se encontraban en Roma. En Romanos, precisamente en el capítulo 8, vamos a ver algunos versículos, vamos a empezar con el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los cristianos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está aclarando, no hay ninguna condenación, hermanos, para nosotros, siempre y cuando andemos de una manera espiritual, siempre y cuando nosotros no estemos satisfaciendo los deseos de la carne, siempre y cuando, hermanos, nosotros no andemos conforme a la carne, como dice Pablo aquí en Romanos 8.1, sino que andamos conforme al Espíritu. Es decir, hermanos, que nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, obedeciéndole en todo, guardando sus mandamientos, sirviéndole y adorándole, prestando servicio al prójimo, obedientes a su palabra, atentos a la oración, velando, hermanos, cuidando de nuestra salvación, compartiendo el mensaje de salvación para aquellas personas que aún no le conocen. Cuando nosotros, hermanos, entendemos que nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual aquí en la tierra debe ser una vida de andar en el Espíritu, un modo de vida, el cristianismo para nosotros no es solamente el cristianismo cuando estoy en la reunión, no solamente soy cristiano cuando estoy orando, soy cristiano, hermanos, todo el tiempo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Pablo explica y abunda un poquito más todavía de qué significa andar en el Espíritu. Y eso, hermanos, lo tenemos que comprender nosotros para poder aprender a andar en el Espíritu nosotros también. Es asimilarlo aquí y aquí a través de la palabra de Dios para que nosotros podamos entender y hacer los ajustes necesarios. Fíjense los versos tan interesantes que menciona Pablo ahí mismo en Romanos 8, ahora los versículos del 4 en adelante hasta el versículo número 6, dice de la siguiente manera: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y vamos a demostrar que andamos bajo la ley de Cristo, dejando de lado las cosas de la carne, nuestras pasiones, nuestros deseos. ¿De qué manera? Dice el versículo número 5, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Está hablando de pensamientos, dice el verso 5,
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, los que ahora estamos en Cristo Jesús, debemos aprender a pensar en las cosas espirituales. Y desde ahí, hermanos, es una gran lucha. ¿A qué le estamos dedicando nuestros pensamientos? Y eso es algo tan íntimo, tan profundo, que solamente cada uno de ustedes, cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros más profundos pensamientos. Y claro, Dios lo sabe. Estamos desnudos delante de Él, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dice el verso 6, hermanos, no solamente pensar. El verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De qué nos estamos ocupando? No es solamente pensar, porque sí, ya nos está diciendo, debemos de pensar en las cosas del Espíritu. Pero ahora también nos está diciendo que no es nada más pensar, sino también ocuparnos en las cosas del Espíritu, ocuparnos en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Y ahí, hermanos, es donde nos cuesta trabajo a nosotros. Cuando nosotros entendamos esta parte, hermanos, andad en el Espíritu, bueno, podemos entender, ya estoy en Cristo, hermano, no hay ninguna condenación para mí. Sí, pero Pablo habló a los hermanos y dice, ustedes son carnales todavía. Les tuve que hablar como a carnales y no como espirituales. Y pareciera ser que muchas veces, hermanos, es nuestro caso. No estoy hablando de nada ni de nadie en específico, pero cada uno de nosotros sabemos en las cosas que fallamos. Y si nosotros logramos, hermanos, entender este primer punto, entender qué significa andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, es no satisfacer los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es no andar conforme a la carne. Andar en el Espíritu, hermanos, es pensar en las cosas del Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, es ocuparnos en las cosas del Espíritu. Fíjense, tan solo estos versos, usted lo tiene aquí en pantalla, puede tomar notas si gusta y estudiarlos a profundidad, ráyelos, márquelos en su Biblia porque nos van a ser de mucha utilidad, no solamente hoy, no solamente esta clase, sino a lo largo de nuestra vida espiritual, porque eso es algo para entender, para comprender. Y dice Pablo en el verso 6 de Romanos 8, ocuparnos también en las cosas del Espíritu, porque y pone siempre la balanza. Si nos ocupamos en las cosas de la carne, es muerte. Y Pablo le explicó allá en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ocuparnos en las cosas de la carne es muerte. Así que, hermanos, debemos entender esta parte. Y una vez que la entendamos, que la asimilemos de la mejor manera, ponerla a la práctica. No satisfaciendo los deseos de la carne, porque nos ponen en mal con Dios. Andar en las cosas del Espíritu. Tenemos nosotros que ocuparnos en pensar en las cosas del Espíritu, pero también en ocuparnos en las cosas espirituales. ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo, nuestros pensamientos? ¿Qué está ganando en nuestra vida? ¿Lo carnal o lo espiritual? Cada uno lo sabe, hermano. La carne contra el espíritu, hermanos. ¿De qué manera vamos a hacer que el espíritu venza? ¿De qué manera vamos a lograr que el espíritu gane en esta vida espiritual, en esta vida cristiana que nosotros hemos tomado, decidiendo seguir a nuestro Señor Jesucristo? Mostrando en nuestra vida el fruto del Espíritu. Esos pasajes, hermanos, no están separados de lo que encontramos allá en Gálatas. Les voy a mostrar unos pasajes que encontramos en Gálatas capítulo 5. Después de que Pablo está escribiendo esos pasajes hermosos allá de Gálatas capítulo 5, de los versos 16 en adelante, Pablo va a dar una lista de las cosas que son las obras de la carne. Dice, manifiestas son. Después de que termina esta larga lista el apóstol Pablo de cosas que debemos de reprimirnos, no darle rienda suelta a las cosas de la carne, nos dice
Pablo en el verso 22 y 23, más el fruto del Espíritu. Está hablando, hermanos, de que nuestro espíritu produce un fruto hermoso, un fruto agradable a Dios, un fruto, hermanos, que solamente los cristianos maduros pueden dar, que podemos dar, hermanos, porque eso debería ser algo general en todos nosotros como cristianos. Y hablar de madurez no estamos hablando de 5, 10, 15 o 20 años en el cristianismo. Estamos hablando, hermanos, del nivel de conocimiento, de la aplicación de la palabra, de cómo enfrentar la dificultad o la adversidad basada en el consejo que da Dios. Dice Pablo, más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? No habla de frutos, habla de uno solo. De amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y entendemos estos pasajes, hermanos, y los leemos una y otra vez y decimos, bueno, hermano, pues es fácil producir nosotros como cristianos amor, gozo, paz, paciencia. Y hablamos de cada uno de ellos por separado, pero mostrar toda esta parte, todos esos ingredientes del fruto del Espíritu, hermanos, y mantenerlos activos en nuestra vida en el día a día, es una gran batalla. Y dice Pablo, no es solamente, hermanos, andar diciendo yo amo, yo tengo gozo, yo tengo paz, yo soy paciente, yo soy benigno, tengo bondad para con la gente, estoy lleno de fe. Y todo lo que dice aquí. Pablo nos dice de qué manera se muestra en nuestra vida ese fruto del Espíritu. Y lo menciona en el siguiente capítulo. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 en adelante hasta el verso 4. Habla el apóstol Pablo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, fíjense cómo se refiere aquí el apóstol Pablo en este mismo verso. Vosotros que sois espirituales. Pablo está hablando de que todo lo que mencionó desde el verso 16, 17 en adelante hasta finalizar el capítulo 5, y fíjense cómo inicia el capítulo número 6. Vosotros que sois espirituales. ¿Cómo vamos a mostrar en nuestra vida ese fruto del Espíritu? Restaurando al hermano caído, porque dice aquí, restaurarle con espíritu de mansedumbre, mostrando mansedumbre, como lo menciona, aparte de ese fruto del Espíritu, teniendo paciencia, teniendo mansedumbre con nuestros hermanos que han sido sorprendidos en alguna falta, en algún pecado, que todavía están alimentando la carne, y no es para que lleguemos crucificando, no es para que lleguemos destruyendo. Dice Pablo, si eres espiritual, si tienes ese fruto del Espíritu en tu vida, vas a llegar restaurando, vas a llegar mostrando mansedumbre. Es más, vas a llegar considerándote a ti mismo. Aunque seas espiritual, sabes que estás tentado a caer, como dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esa parte, hermanos, cada uno debemos estar conscientes. ¿Qué cosas son las que nos pueden hacer nosotros caer? ¿Qué cosas son las que nos pueden tentar y hacer caer? Dice Santiago que cada uno va a ser tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a su propio deseo, a su mal pensamiento. Por eso veíamos en el punto anterior, ocuparnos en las cosas espirituales, hermanos, es pensar y es hacer las cosas del Espíritu. Pero continúa el texto, dice, no sea que tú también seas tentado, dice el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y vamos a mostrar, hermanos, que el fruto del Espíritu en nuestra vida, ayudando a los hermanos con sus cargas, con sus debilidades, y cumplida así la ley de Cristo. Otra cosa, hermanos, muy importante que vamos a mostrar en nuestra vida, cómo vamos a demostrar en nuestra vida el fruto del Espíritu, es lo que dice el verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, no el que piensa mi esposa o mis hijos o los hermanos de mí. ¿Quién soy yo realmente delante de la presencia de Dios? El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pablo lo mencionó en Romanos 12, si mal no recuerdo, en el verso número 3. No está aquí anotado, pero se lo voy a leer. Romanos 12, verso 3, ¿sí? Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué concepto tienes de ti mismo, hermano, hermana? Eso nos va a ayudar mucho. Pero vamos a ser sinceros. Vamos a desnudarnos delante de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Vamos a mostrar, hermanos, en nuestra vida el fruto del Espíritu. Cuando ya somos espirituales, cuando nuestro espíritu está ganando y estamos dominando a la carne, vamos a poder restaurar a nuestro hermano, vamos a mostrarle mansedumbre. No estamos aquí para criticar o para juzgar, estamos para ayudarnos. Mucha gente piensa que los que estamos en la iglesia no tenemos luchas o no enfrentamos problemas. Es que nos hemos arrepentido, hermanos, de lo que hemos hecho y queremos cambiar, queremos ser mejor. Esa es la invitación para los amigos que están escuchando esta clase. El estar en la iglesia es una lucha del día a día por ser mejores. Por eso Pablo mencionó esto allá en Gálatas, la carne contra el espíritu. Y es lo que estamos viendo en esta ocasión, el título de este tema. Así que, hermanos, dice el verso 4, cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no en otro. Así que, hermanos, cada uno sometamos a prueba nuestra vida espiritual. Si realmente estamos mostrando el fruto del Espíritu o realmente solamente estamos teniendo una venda en los ojos y nos estamos engañando a nosotros mismos. La carne contra el Espíritu, hermanos. Un tema que debemos estudiar, debemos de analizarnos, darnos cuenta de cómo estamos realmente delante de Dios, hablando de una manera espiritual. ¿Qué está ganando? ¿La carne o el Espíritu? Pero ¿qué más, hermanos, debemos hacer para que nuestro espíritu gane? Es verdad que todos quisiéramos que el espíritu ganara, pero a veces la carne nos domina, nos controla y nos gana. Debemos ahora, hermanos, crucificar la carne. Crucificando la carne, hermanos, vamos a lograr hacer que el espíritu se fortalezca. Vamos a lograr que el espíritu gane. Pablo lo mencionó en Gálatas 5, en el verso 24. Dice, porque los que son de Cristo, los cristianos, los espirituales, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Crucificar la carne, hermanos, qué difícil labor. Si hubo alguien que lo logró, sin duda alguna, fue el Señor Jesucristo durante todo su tiempo aquí en esta tierra. A la edad que el Señor Jesucristo murió, a los 33 años que le crucificaron, nos dice la Escritura que Él fue tentado en todo. Y aunque fue tentado en todo, nunca pecó, ni se halló un engaño en su boca. Pablo, hermanos, entendía lo que significaba crucificar la carne, porque no lo está escribiendo nada más porque sí. Aquí ya estamos en el capítulo 5, pero unos capítulos anteriores Pablo escribió lo siguiente. En Gálatas 2:20 Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, lo que yo les estoy diciendo, lo que yo les estoy escribiendo, hermanos de Galacia, y que hoy también esas palabras llegan a nosotros, no es nada más porque sí. Que crucifiquen su carne, yo ya la crucifiqué, dice el apóstol Pablo, sí se puede. Tenemos el ejemplo de Cristo y Pablo aquí mismo se está mostrando como un ejemplo también, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Lo que estoy viviendo en esta carne lo estoy sometiendo a la voluntad de Dios, porque ahora Cristo vive en mí. Ahora me dejo gobernar por lo que Cristo quiere, por lo que Cristo piensa, por lo que Cristo escribió en su palabra para que yo lo haga y para que yo lo viva. Y esa parte, hermanos, es con la que luchamos nosotros día a día. ¿Qué está ganando en nuestra vida? ¿Le estamos dando a Dios lo que es de Dios? ¿Estamos dedicándole el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio que Dios quiere? El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera.
En Mateo 16, en el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Fíjense, esta parte es tan importante. Niéguese a sí mismo. Estamos hablando de que crucifique su carne, porque inmediatamente el Señor Jesucristo dice: tome su cruz. Crucifique su carne. Están manejando el mismo concepto, la misma idea, el mismo pensamiento. Están ocupando su mente en las cosas del Espíritu, en crucificar la carne. Y dijo el Señor Jesucristo: tome su cruz y sígame. Ahora, hermanos, que nosotros entendemos estas palabras que el apóstol Pablo escribe en Gálatas 5:24, en Gálatas 2:20, y el pensamiento del Señor Jesucristo para nosotros en Mateo 16:24, niéguese a sí mismo. Es ahí donde radica el problema nuestro, que muchas veces caemos ante la tentación, sucumbimos ante el pecado, pero necesitamos nosotros ser más fuertes, hablando espiritualmente, y poder crucificar así la carne. Cristo, hermanos, literalmente crucificó su carne para darnos perdón a nosotros. Pablo, en una manera espiritual, hablando metafóricamente, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque era la voluntad de Pablo la que había crucificado, era el orgullo de Pablo el que había crucificado, era el deseo de Pablo el que había crucificado, y ahora Pablo estaba permitiendo que Cristo viviera en él. Pablo se estaba convirtiendo en ese cristiano espiritual capaz de restaurar a los demás con mansedumbre. Pablo se estaba convirtiendo en ese cristiano espiritual capaz de considerar a sí mismo su humana debilidad, porque Pablo lo expresó en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En los versos anteriores de ese pasaje, Pablo había mencionado: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero, eso hago. Pablo sabía lo que era vivir en cuanto a la carne, pero Pablo, de alguna manera, sometiéndose a la voluntad de Dios, logró entender de qué manera crucificar su carne. Porque Pablo, cuando nos escribe en Gálatas, nos está diciendo: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que, hermanos, nosotros también debemos crucificar la carne. Vamos a lograr, hermanos, que el Espíritu venza en esta lucha de la carne contra el Espíritu, crucificando la carne. Y sí, hermanos, el tema de esta ocasión, la carne contra el Espíritu. Las cosas que tenemos que entender, hermanos: entender qué significa andar en el Espíritu. Debemos, hermanos, mostrar en nuestra vida el fruto del Espíritu. Y ya vimos ahí de qué manera, cómo lo conecta Pablo hasta el capítulo número 6. Y también, hermanos, crucificando la carne. ¿Cómo vamos? ¿En qué parte estamos? ¿Qué queremos que gane? ¿Qué estamos alimentando más? La conclusión, hermanos, Pablo la menciona en los siguientes versículos del capítulo 6. Y Pablo es muy claridoso para decirnos las cosas. Y dice: no os engañéis. No te engañes, hermano o hermana. Ve tu realidad espiritual. ¿Qué está ganando? Dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y dice Pablo: no nos engañemos. Porque sí, nos podemos engañar a nosotros mismos creyendo que somos cristianos espirituales, que está ganando el Espíritu en nuestra vida. Pero cuando la carne a veces es más fuerte y solamente estamos maquillando, decorando las cosas, dice Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que sembremos, hermanos, eso es lo que vamos a cosechar. ¿A qué le estamos sembrando? ¿A la carne o al Espíritu? ¿Qué quieres que gane, hermano o hermana? Este mensaje tiene como propósito darnos cuenta de nuestra realidad y sembrarle más al lado espiritual, para que gane el lado espiritual, hermanos. Es una lucha, hermanos, del día a día.
que confiamos en Dios, en su palabra, en su Santo Espíritu que nos ha dado, que no hay ninguna condenación para nosotros y que en el día final, hermanos, vamos a lograr ser esos cristianos espirituales y vamos a poder, hermanos, andar en el Espíritu desde aquí, desde esa tierra, mostrando, hermanos, la restauración a nuestros hermanos caídos con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, sabiendo que también, aunque seamos espirituales, podemos caer. ¿De qué manera? Crucificando la carne, con las pasiones y con los deseos. Sembrémosle al Espíritu, hermanos, para que gane el Espíritu. Y les animo de todo corazón a que nos esforcemos día a día por ser esos cristianos espirituales. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Espero que este mensaje nos ayude en nuestra vida espiritual y sobre todo que nos haga enfocarnos más en las cosas de Dios. Gracias, hermanos, Dios los bendiga.